En una ciudad cualquiera, un grupo cualquiera de godines trabaja desde casa. Esto es Las Crónicas de los Godines. Capítulo final. Los godines también pueden ser felices. ¿Cómo están mis nenes? ¿Qué pasó, nenukis? Buenos días, tardes ya. No es cierto, la verdad es que eso fue solamente para no perder la costumbre. De hecho es muy temprano, mis nenes. Hoy me levanté muy temprano y con muchas ganas y de buenas. Primero que nada porque estoy comprometido con esta hermosura de mujer, pero también porque tenemos algo muy importante que comentarles respecto de lo que viene siendo la empresa. Mari, ¿tiene usted el reporte? Sí, jefe. ¿Qué está ¿Qué pasando? está pasando? Eli, o sea, mi amor. Ay, Mari, perdón. Mari, tú puedes llamarme como se te dé la gana. Ay, gracias. Disculpen este lapsus romantiquillos. Por cierto, tenemos cosas que contarles de la boda, pero primero el trabajo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Les quiero contar que las personas de la editora de La Zarza les ha encantado cómo hemos llevado el proyecto, entonces decidieron que siguiéramos con el contrato y entonces durante este año vamos a seguir teniendo trabajo con ellos. ¡Súper! ¡Qué bien! Muy bien. Así es, mis nenesaurios. La verdad es que yo siempre creí en ustedes. Bueno, aunque la verdad ahora en quien creo es en Dios. De hecho, ahora voy a cambiar mis frases. Estoy cambiando mis frases. Me estoy reinventando a mí mismo. Bueno, Dios me está reinventando. Ya no voy a decir creo en ustedes, ahora voy a decir lo sabía. Dios está con nosotros. ¿Cómo la ven? Amén, amén. Perfecto, jefe. De verdad, qué alegría oírle decir eso. Doy gracias a Dios por lo que está haciendo en esta oficina. Cierto, Eli y yo hemos hablado un chorro de eso y la verdad es que el ambiente de trabajo es súper grato y los resultados pues son evidentes. Entonces, Dios está con nosotros, gracias a Dios. Lo interesante es que este asunto que comenzó como un simple proyecto de trabajo se ha convertido en un gran descubrimiento. A mí me encanta leer, investigar y descubrir nuevas cosas, pero nunca me imaginé que haría eso con la Biblia. Les confieso que al principio lo hice con gran escepticismo, pero después de investigar todo lo que la Biblia ha significado en la historia de la humanidad y al ver lo que ha transformado nuestras vidas, no tuve más remedio que creer. Y sí, aunque lo duden, he decidido convertirme, así se dice, en cristiana. ¡Gloria a Dios! En mi caso el cambio se me nota tanto que pues ya hasta mi familia me acompaña a conectarnos a ver la transmisión de la iglesia Oreb. Y aunque sé que la investigación que nos pidieron pues ya terminó, pues nos seguimos conectándonos y ahora es por gusto y ya hasta compramos nuestra Biblia. Pues ya, ahora sí que pues, yo soy el menos estudiado de todos, ¿no? Eso ya lo sé, pero me pone muy feliz ser parte de esto y estar aquí y no necesito ser el más estudiado de todos para entender que hay un Dios que nos ama, que nos escucha cuando oramos y sobre todo que debemos agradecerle y Mínimo. entregarle nuestra vida, ¿no? Pues yo también estoy impresionado con todo lo que está pasando, ¿eh? Y también, obvio, seguiré conectándome a la iglesia, porque quiero saber más, meterle más a la torre de control, ya saben. Y quiero entender la Biblia. Me enseñaron una religión, pero ya no me convence. Estoy buscando algo mejor. Pues te felicito, Aureo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Yo también estoy muy feliz y contenta de que nos hayan encargado este trabajo. Jefe, en verdad, muchísimas gracias por aceptar este proyecto. Esperancita, fíjese que de lo poco que he aprendido en este tiempo que llevo conociendo de Dios, es que Dios es soberano. Ese es el 20 que me cayó. Y Dios hizo esto porque tenía un propósito. Y la verdad es que gracias a usted y a Mai y a Gigi, a mí me han caído muchos 20 y les agradezco por su paciencia que han tenido conmigo y por tratarme siempre tan bien. Y la verdad es que ahora todos aquí en la empresa estamos, pues ahora sí que todos ya iniciando una nueva vida con Dios, ¿no? Bueno, digo todos, pero en realidad Dianita, no, ¿cierto? ¿Qué pasó con Dianita? ¿Alguien sabe? Oye, tienes razón, ¿eh? Dianita no ha asistido, pero fíjense que alguien llamó, creo que es su vecina, no sé, alguien de su edificio llamó y la reportó enferma. ¿Cómo crees?
Oigan, ¿qué creen? Pues yo estoy enamorado de Dianita. Ay, ¿cómo crees? No, ni nos habíamos dado cuenta. Ay, ¿a poco? Ah, súper obvio, bro. Uy, qué raro. No sabíamos. Pues le he estado marcando en varias ocasiones, aunque solamente he podido platicar con ella una vez. Le dejé en claro lo que siento, pero me dijo que no podía responderme en ese momento. Me dijo que tenía algo muy importante que hacer. Y pues para ser franco, la escuché muy deprimida. Ayer que me conecté al culto, el pastor nos compartió que la vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar en la vida. De hecho, ahí estaba conectada a ella. Pero pues terminando le marqué y pues no me contestó. Chales, carnal. Creo que te dejó en visto. Uy, papá, te mandó a la friend zone. A la friend zone, bro. Creo que Dianita está luchando por salir adelante. Oremos por ella. Bueno, pues les confieso que hackeé su computadora y me metí a su correo. Al parecer ella esperaba que lo hiciera porque dejó una carta. ¿Quieren que se las lea? Sí. Adelante. Ese es nuestro método de comunicación, ¿no? Sí, es, adelante. Está bien. Les leo. Isra, sé que vas a entrar a mi correo y encontrarás esta carta. Por favor, hazla a conocer a todos mis compañeros. La vida siempre ha sido muy difícil para mí. Desde niña he sido una persona triste. Aprendía rápido todo lo que me enseñaban, pero también aprendí muy pronto que hay maldad, que hay dolor, que nada es para siempre. Mi hermano menor se murió cuando yo tenía 12 años. Mis padres nunca volvieron a ser los mismos. Se divorciaron. Nunca he sido buena para hacer amigos. Y como les dije, la pandemia se llevó a mi abuela y mi mejor amiga a mi novio. Me pregunto, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene esta existencia? Alguna vez creí que lo único bueno era el amor, pero el amor me traicionó. También me traicionó mi padre cuando nos dejó. Y me traicionó el gerente de mi anterior trabajo que se quiso pasar de listo. Y en los últimos días me he traicionado a mí misma, porque no he hecho otra cosa que pensar en todo lo malo que me ha pasado. Y no he sabido compartir con ustedes la alegría que están experimentando. Reconozco y pido perdón, porque me he mantenido al margen, pensando solo en una cosa: dejar de vivir. Isra, no sigas más. Tenemos que hacer algo ahora. Tenemos que hacer algo ya. ¿Alguien sabe dónde vive Dianita? Por favor, llámenle, óblenle a la policía. O un grupo de rescate para suicidas, algo. Sí, es verdad, o sea, Dianita puede atentar contra su vida. Es una carta con un mensaje muy claro de que se quiere quitar la vida. O sea, alguien haga algo, por favor. Vayamos a buscarla. Mandemos a alguien, tenemos que hacer algo. No, pues hagamos algo. Diana, Señor, por su corazón. Vamos por ella, hay que hacer algo por esa niña. Cuídala y bendícela donde quiera que esté, por favor. Oigan, esperen. Déjenme seguir leyendo. Retomando la carta, reconozco y pido perdón porque me he mantenido al margen, pensando solo en una cosa: dejar de vivir. Y pensando en eso, me conecté a la iglesia de la que tanto hablan ustedes, con más preguntas, quejas y amarguras que ganas. Y de pronto escucho las palabras más impresionantes que jamás había escuchado en mi vida. El pastor dijo que eran palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y después entendí que lo más horrible de esta vida es estar lejos de Dios, y que con Él hay plenitud, felicidad, verdadero amor. Me dije, entonces el mensaje de Jesús no es un asunto de regaños, prohibiciones,
obligaciones, santurronerías. Y pensando de nuevo en dejar de vivir, tomé una decisión. Voy a entregarme a Jesús. Voy a comenzar de nuevo. Voy a dejar de ser Diana la triste. Y de ahora en adelante soy Diana, la feliz y dichosa hija de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya te cayó el 20. Ay, gracias a Dios. Ay, Dianita, gracias a Dios. Ay, qué bueno, Dianita feliz. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Qué bendición! Hola. ¡Dianita! Perdón, estaba escondida esperando que leyeran mi carta. Ya ven que soy experta en seguridad y pues quería hacerles saber lo que Dios está haciendo conmigo. Dianita, qué gusto verla. Mis nenes. Qué buena noticia, ¿no? Que Dianita está bien. Oigan, wow, demasiadas emociones en un solo día, ¿no? Ay, sí, oye, pero bueno, ahora sí podemos decir que todos hemos sido transformados, ¿sí o no? Eso es correcto. ¿Saben qué? Esto merece una celebración. Los invito a todos a mi boda y ahí celebramos. Todas serán mis damas y obvio se verán hermosísimas. Y ustedes van a ser mis damos, mis nenes. Voy a ser el tipo con más damos de la vida. Mínimo. Va a ser un fiestón loco. Va a estar hermoso. Ay, yo espero esta vez sí poder agarrar el ramo. Ahora sí, Dianita me hackeó a mí. Isra, ¿recuerdas tu pregunta? La respuesta es sí. ¡Vientos! Pues ahora sí que Dios me ha convencido, ¿eh? Esto sí que es milagroso. Eso se llama avivamiento. Gloria a Dios. Dios, eres maravilloso. De verdad, qué bendición ser parte de esto. Gigi finalmente obtiene su título y destaca por su capacidad de presentar y promover sus proyectos. Actualmente está compitiendo por ser diputada federal. Aureo descubre al fin que el evangelio es verdad y se convierte en un comprometido miembro de la iglesia. Reni asiste a la boda de Eli y Mariana y le toca el ramo. Se sabe que ya tiene novio y que es un joven de la iglesia. Luis le declara su amor a Mayra y Mayra lo pone a prueba con la pregunta: ¿a quién amas más? ¿A Dios o a mí? Y Luis responde: mínimo, a Dios. Y luego a ti. Y Mayra le da el sí. Ya están comprometidos. Esperancita se jubila después de 35 años de servicio y se va con su esposo a un viaje de 10ª luna de miel. Mario también se jubila y ahora es un diácono de la iglesia en la que sirve de tiempo completo. Mariam se queda a cargo de la empresa y está a punto de concluir su doctorado. Además, dirige el coro infantil de la iglesia. Diana e Isra ahora son novios y desarrollaron un programa para mantenerse conectados por internet permanentemente. Se les ve muy felices. Eli y Mariana se casaron e invitaron a toda la iglesia a la que fue la boda del siglo. Los Godínez participaron como los más célebres damos y damas de la historia. Eli y Mariana dejaron la empresa en manos de su equipo y ahora estudian teología en una universidad cristiana, porque dicen que Dios los llamó para ser pastores. Esta historia continúa en la vida real. Wow, pero qué final de esta historia de los Godínez. No sé ustedes, pero yo durante estas 9 semanas estuve súper conectado a la historia y fue padrísimo ver cómo Dios los iba transformando a los Godínez, ¿no? Cierto, les cayeron algunos 20 ahí a los Godínez. Les cayeron los 20, no precisamente de la quincena, pero sí les cayó el 20 de que Dios los amaba y fue padrísimo ver cómo se convertían. Y gracias a Dios porque podemos glorificarle, porque estamos juntos y porque incluso a través de las historias del arte damos gloria a nuestro Dios y recibimos enseñanzas. Gracias a Dios también porque estamos conectados por medio de la tecnología. Los invitamos, hermanos, a que le den like a esta transmisión
en Instagram, así que los invitamos a que nos sigan por medio de todos estos canales, también para que se enteren de todas nuestras actividades durante la semana. Así es, compartamos, hermanos, y mandemos este mensaje a todo el mundo. Y ahora es el momento de escuchar la palabra de Dios predicada, proclamada, y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Levantemos nuestra Biblia, hermanos, y digamos juntos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este tiempo tan hermoso, Señor, de canciones, de cantarte, de escuchar, Señor, los sketches, y te pedimos que ahora, Dios, prepares nuestro corazón, que abras nuestros ojos para lo que tú quieres decirnos en este momento. Bendice, Señor, a tu siervo y bendice, Señor, a cada persona escuchando esta transmisión. Que el mensaje, Señor, llegue a todos los lugares que tú tienes planeado que llegue. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te bendecimos. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias a Dios que podemos cantarle, podemos interceder unos por otros, podemos escuchar lo que está pasando en nuestra iglesia, las cosas que podemos hacer para honrar al Señor y colaborar también todos juntos. Pero ahora vamos a su palabra. Su palabra que ya hemos dicho una declaración con respecto a ella y ahora la abrimos para que hable en nuestras vidas, nos bendiga, nos transforme un poco más. Que nos caiga el 20. Con Cristo nuestra carga es ligera. Es el sermón de hoy. La vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar, es otra manera de decir esta enseñanza. Nos basaremos en Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo este versículo quiero que estudiemos ustedes y yo, pero a profundidad y tratando de reflexionar seriamente si lo entendemos o no, porque de eso se ha tratado esta serie de Que te caiga el 20. Hemos abordado doctrinas, pasajes de la Escritura fundamentales, pasajes que ya hemos estudiado muchas veces en otras ocasiones, pero que por alguna razón, por tradición, por la enseñanza popular que hay en el mundo religioso, de repente no terminamos de entender exactamente el sentido de lo que Dios nos quiere decir. Me parece que es lo mismo que pasa con este pasaje. Este pasaje está incrustado en un contexto muy interesante. Los discípulos de Juan el Bautista fueron enviados por Juan el Bautista para preguntarle a Jesús, nuestro Señor, si Él era el Mesías o esperaban a otro. Jesús les dijo, pues díganle lo que está pasando a mi alrededor, que los ciegos son sanados, ¿no? Si los milagros que estaba haciendo el Señor, dijo, vayan y díganle a Juan. Después de eso el Señor dice una serie de ayes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida y Capernaum. Y los compara con Sodoma y dice el Señor, el castigo para Sodoma va a ser más ligero que para estas ciudades, porque habiendo hecho tantos milagros en ellas, no creyeron. Después de eso, el Señor hace un llamado, el llamado más maravilloso que se nos pudo haber hecho jamás en la historia. Pero lo interesante también es que el Señor hace este llamado en un contexto hermoso, en un contexto de oración. Él está orando al Señor, Él está orando al Padre con relación a los niños. Está dando gracias a Dios, al Padre, por los niños, y en ese contexto el Señor, después de su oración, dice estas palabras maravillosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí viene nuestro texto que estudiaremos hoy. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Evidentemente se trata de una invitación a vivir, pero de una invitación a vivir de verdad, una invitación a vivir a plenitud. Podemos decir que se trata de una invitación a una clase de vida, la clase de vida que Él planeó para nosotros. Y es ahí donde me parece que de repente tenemos una confusión al respecto. Déjenme les cuento una anécdota muy conocida por los que son antiguos aquí en nuestra iglesia Oreb. Hace algunos años, cuando yo fui pastor en una de las iglesias de Chihuahua, fui pastor allá en varias iglesias, en 3, pero en una de ellas, cuando fui pastor allá, había un hermano de la congregación que tenía un negocio de venta de carne asada. Él era muy bueno para hacer carne asada, y en Chihuahua está la mejor carne del mundo, digo yo, la mejor carne de res, y él hacía unas arracheras muy ricas, y afuera de su casa ahí tenía un asador gigantesco. Nos invitó a comer, era una bendición que nos invitara a esas carnes, pero él tenía unos negocios, tenía que atender a unas personas que habían hecho unos pedidos, y entonces estaba preparándolas mientras nos pidió que pasáramos a su casa, y ahí, por favor, pastor, espérenos un momento. Él estaba despachando, y resulta que él quería que yo conociera a una hermana, una doctora, que era su hermana. Y resulta que su hermana quería conocerme también, algo así, ¿no? Un pastor, ella no era cristiana, y conocer a un pastor es algo así como ir a Guanajuato y ver las momias de Guanajuato, ¿no? Conocer a un pastor, algo así como turístico, pienso yo que era para ella, lo digo de broma, por supuesto, porque a ella le parecía así como interesante conocer a un pastor. Y estábamos ahí platicando nosotros, la familia, cuando de pronto llegó su hermana. Pero él estaba atendiendo ya a las personas, así que no nos presentó, sino que su hermana entró, nos saludamos, nos presentamos nosotros mismos, sin decir yo que era el pastor, nomás, hola, soy Gilberto Gutiérrez, nos sentamos, comíamos ahí cosas, frituras que había puesto para nosotros, y de pronto empezaron los chistes. No sé cómo llegó el asunto del fútbol, y empezamos, platicamos, y al rato estábamos con una alegría bárbara. Y riéndonos, y oiga, a mí me cuentan un chiste y yo les cuento 3 porque soy bueno para eso. Y estábamos bien felices. Y en eso finalmente él termina de atender a su gente, se mete a la casa, y ya nos trae la comida que había preparado para nosotros ahora riquísima. Nos sentamos a la mesa, me pide que oramos, y entonces de pronto dice la hermana, que sospechaba algo, dice, oye, tú dijiste que iba a estar tu pastor. Y le dice, perdón, sí, no los presenté, perdón, él es mi pastor, Gilberto. Y la hermana Jan y su esposa, y la hermana de este amigo, la doctora, espantadísima, ¿qué? Le dice, ¿él es tu pastor? Y él dice, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué no me avisas? Aquí estoy yo como si nada, contando chistes con él. ¿Qué te pasa? Avísame. O sea, estaba preocupadísima, porque había estado contándome chistes. Creo que de repente contó alguno así como pasadito, tal vez por eso se preocupaba. Pero yo le dije, oiga, espéreme, doctora, permítame. Soy pastor, no extraterrestre. Desde entonces me mandaba saludos diciendo eso. Oye, me saludas a la extraterrestre. Creo que esta persona, linda persona, por cierto, muy agradable, pero creo que esta persona tenía esa idea de que un pastor, ¿cómo es un pastor? Pues debe ser muy solemne, debe hablar en un idioma antiguo, tal vez vosotros estáis aquí en esta reunión, o tal vez en latín, pensaba que yo dijera alguna cosa en latín, ¿no? O algo así, por seculam, seculorum, indominus, alguna cosa, ni estoy hablando latín, pero yo no sé qué idea tenía ella al respecto, pero creo que eso pasa en el mundo evangélico y entre nosotros también los cristianos, que tenemos una idea acerca de la vida cristiana. Hay gente que incluso piensa que mientras más aburrido, más triste y más mal vestido estés y más mal arreglado estés, o sea, más gacho, más feo, más santo eres. Y que si te arreglas bien, si eres feliz, si te ríes, si te vistes bien, eres muy pecador y no un santo. Y creo que eso hace que tengamos una concepción de la vida cristiana como algo que no necesariamente es lo que dice el Señor. Este pasaje, todo el pasaje, que es el contexto del pasaje que vamos a estudiar ahora, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, este pasaje está incrustado en todo un llamamiento, en toda una invitación maravillosa, en donde el Señor sí nos invita a una vida de descanso de los afanes y esfuerzos por salir adelante. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Usted y yo estamos afanados por el trabajo, por el estudio, por salir adelante, por cuidarnos de que no nos roben, etcétera, etcétera. Pero también es un llamado a una vida con propósito, porque el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era un instrumento de trabajo, así es que el yugo puede representar el propósito de la vida, el ministerio, una razón para vivir, algo que hacemos aquí. Para los que no tienen propósito, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Para los que están demasiado cansados de tanto esfuerzo en la vida, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también se trata de una invitación a una vida de discipulado y de transformación.
Porque el Señor dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esta vida hay confusión. En este mundo en que vivimos hay confusión, vivimos en un momento histórico terrible porque ahora resulta que se exalta la tolerancia, ahora resulta que ya no sabes quién va o viene, ahora resulta que ya no hay hombre y mujer sino un montón de posibilidades, ahora resulta que hay personas que se dicen cristianos pero también creen en Buda y en Gandhi y personas que dicen leer la Biblia pero defienden las ideologías del mundo. Y ahora hay una confusión bárbara, hay personas que dicen que admiran a Pablo y a Pedro y a David, pero también admiran a una pintora que tenía un problema de identidad y que además le hacía poemas de amor al diablo. Y también admiran a rockeros que se suicidaron o algunos que murieron por una sobredosis sin intención de suicidarse porque estaban vacíos del corazón, tristes y amargados, fracasados. Pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar en esa confusión tan bárbara? Así es el mundo en que vivimos. Por eso el Señor nos llama también a una vida de discipulado que nos transforma, porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Con Él no hay confusión. Y por si fuera poco, también nos hace un llamado a una vida de paz interior, porque Él dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora no solamente descanso en el sentido de los afanes, del trabajo, del bienestar, de la economía, sino ahora también descanso en el sentido espiritual, porque si estamos confundidos en cuanto a la moral, la política y lo que sea, también estamos confundidos en cuanto a eso, lo espiritual, porque ahora resulta que hay de todo, y hay gente con una revoltura bárbara. El otro día tomé incluso una foto de un altar en un mercado. El altar tenía una imagen de Guadalupe, a un lado tenía un Cristo, pero también tenía creo que se llama Valverde, un santo que me parece que es de los narcotraficantes, y tenía un Buda flaco, un Buda gordo, tenía una Santa Muerte. Oiga, tenía todas las posibilidades que hay en México, tenía monos de vudú o algo así. Es decir, era un altar multi creencias, no es ecuménico, eso no es ecumenismo, pero un altar para todas las posibilidades. Para eso también el Señor nos llama a un descanso para nuestras almas. Los judíos de su época querían descansar, luchaban por salvarse a sí mismos a través de sus obras, a través del cumplimiento de la ley, y el Señor les dice que Él tiene descanso para sus almas. Y finalmente, que es el texto el que vamos a estudiar aquí, solamente estoy haciendo un análisis del contexto del pasaje, pero finalmente el Señor nos habla de una vida fácil. Además de todo lo que hemos dicho, también se trata de una vida fácil, sí, aunque a usted le moleste la palabra fácil, porque el día de hoy como que eso de fácil nos suena a superficial, nos suena a desagradable, a pecaminoso, a no bueno. Pero el Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quieren que hagamos con eso? Si Él dijo eso, no, son palabras del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso les propongo que le entremos a este pasaje, que estudiemos este pasaje, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Pero antes de estudiar lo que nos dice, pensemos en lo siguiente. Déjenme plantear justamente el contexto por lo que debe caernos el 20, porque recuerden, esa idea de que te caiga el 20 tiene la intención de que usted y yo reflexionemos con seriedad sobre algunos puntos, sobre algunas doctrinas o ideas para reflexionarlas bien, para no equivocarnos en el asunto. Bueno, pues pensemos en algunas cosas que el pasaje no nos dice, ¿de acuerdo? He aquí algunas terribles ilustraciones que tergiversan el mensaje del Señor y dan mala fama a la vida cristiana. Por ejemplo, el cincel de Dios, le voy a llamar a esto. Existe una pantomima, una obra de teatro, así que se actúa. En realidad no es pantomima, es una pequeña obra de teatro más bien, un sketch, como los que hacemos nosotros, pero lo hicieron en otra iglesia, en Estados Unidos me parece, y se ha traducido al español y se presenta en YouTube, y muchos cristianos aún de nuestra iglesia lo ven y a algunos les parece fantástico, pero maneja una idea que me parece que deberíamos reflexionar más seriamente, porque no creo que sea esa la enseñanza bíblica. En este sketch aparece un personaje que es el hombre, el ser humano, y un personaje que es Dios. Y dialogan, platican entre sí, y Dios le dice cosas. Es interesante, es grato, es interesante, es hasta gracioso, porque de repente el hombre dice, oh Dios, y Dios le dice, sí, dime, porque es Dios. Y ahí está, es un ser humano también así, normal, pero se supone que representa a Dios. Pero la escena que quiero mencionar, o el asunto, la enseñanza que quiero hacer ver, es la siguiente. El ser humano finalmente se convence de que debe cambiar y le pide a Dios que sí lo cambie. Dios dice que lo quiere cambiar, transformar, que le dé permiso de transformarlo y cambiarlo. Y finalmente el ser humano dice, sí, está bien, adelante, puedes cambiarme. Y entonces Dios saca un cincel y un martillo y empieza a darle de golpes. Y él dice, me duele, ¿por qué haces eso? Y Dios le dice, bueno, me dijiste que te cambiara, ¿no? Pues sí, pero duele. Pues es que a veces así es, mi mano duele. Oiga, ¿de dónde sacamos eso, por Dios?
¿Quién enseñó eso, por favor? Perdóneme que no me ponga al tono con eso, pero ¿qué clase de enseñanza legalista es esa? Ciertamente hay dolores en la vida y por medio de ellos podemos crecer, pero ¿es Dios quien nos causa los dolores? ¿Es Dios quien nos provoca enfermedades? ¿Es Dios quien nos produce problemas? ¿Quien nos hace fracasar en los negocios? ¿Nos hace perder dinero para cambiarnos? No, perdóneme, pero no. Todo eso es lo que produce la vida por sí misma a cristianos y a no cristianos, a personas dispuestas a cambiar y a personas no dispuestas a cambiar. A todos les acontecen desgracias en la vida. Y muy a menudo esas desgracias son resultado de nuestras decisiones, de las decisiones de otros o de las decisiones globales de la humanidad entera. Pero que nos caiga el 20. Dios puede usar todo eso, pero Él mitiga el dolor con sus manos de amor. No nos aumenta el dolor con el cincel de su justicia. Entonces, esa idea de que Dios anda golpeándonos, maltratándonos para cambiarnos, no está en este libro. No está en este libro. Con lazos de amor nos atrae Él. Los dolores de la vida, que sí resultan en enseñanza en ocasiones, no nos los causa Dios, por favor, nos los causa la vida. El mismo apóstol Pablo, cuando habló del aguijón en la carne, lea ese pasaje, por favor, otra vez. El mismo apóstol Pablo dice que ese aguijón en la carne es un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se ensoberbezca sobremanera. Fíjese que Pablo reconoce que ese aguijón es útil en su vida. Pablo reconoce que ese aguijón le hace bien, que lo mantiene al ras, que no se ensoberbece sobremanera, pero no se atreve a decir que es Dios quien se lo mandó. Él dice que es un mensajero de Satanás, que lo abofetee para que él no se ensoberbezca, pero sin embargo dice, bástame la gracia de Dios, porque eso le dijo Dios a él. Cuidado, que nos caiga el 20. Dios puede usar los dolores y las tragedias y las dificultades de la vida, pero Él no es el que las causa. Él nos mitiga el dolor con sus manos de amor y no aumenta ese dolor con el cincel de su justicia. Pero así es que esa ilustración y esa parte en particular no me parece que esté de acuerdo con lo que dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Más bien está de acuerdo con una frase que sería diferente, porque mi yugo es lo más difícil que hay y mi carga es la más pesada que puedes tener. Pero no dijo así el Señor. Otra ilustración que nos ayuda a entender por qué hace falta que nos caiga el 20. Le voy a llamar a esta ilustración el pastor que tortura ovejas. La mayoría de ustedes, miembros de la iglesia, me han oído decir esto, despepitar contra esta ilustración. Es esa famosa ilustración que dice que un pastor tenía un rebaño y que una de las ovejas era una oveja malvada que le gustaba andar perdida y que se escapa y se va, anda ahí haciendo sus cosas, porque hay muchas personas que no han entendido que en la Biblia cuando se refiere a la oveja perdida no se refiere a una oveja malvada, no se refiere a una oveja que no quiere estar en el rebaño, no existe tal cosa, no existe una sola oveja en el planeta Tierra que no quiera estar en el rebaño, su naturaleza es estar en el rebaño. Si hay una oveja que no quiere estar en el rebaño, no es oveja, es un coyote vestido de oveja. Las ovejas quieren estar en el rebaño, es su naturaleza. Si no quiere estar en el rebaño, investíguela bien porque no es oveja, no tiene naturaleza de oveja. Bueno, pero esta ilustración dice que la oveja se va y anda perdida por ahí y que se quiebra una pata. Y entonces regresa al rebaño porque se siente vulnerable y el pastor la recibe, bueno como es de pastor, le entablilla la patita y ahí anda la oveja con su patita caída, pero ahí anda, finalmente se sana y cuando se sana le quita el vendaje y ¿qué creen que hace la oveja? Se va otra vez de perdida a los montes y no sé qué y otra vez se quiebra otra pata y entonces regresa y el pastor otra vez la recibe y le venda la pata, pero en esta ocasión, cuando ya le quita la venda porque ya le soldó el huesito de la pata quebrada, ya no está quebrada, entonces para que no se vaya le quiebra otra pata. Y eso cuentan algunos en esa ilustración. ¿Qué? Dios anda quebrándonos patas para que no nos vayamos. ¿De dónde sacamos eso? Perdóneme, pero esta ilustración no habla del Dios de la Biblia. Habla de un Dios vengador, tardo para la misericordia y veloz para la ira. Y la Biblia nos habla de un Dios lento para la ira y grande en misericordia, no al revés, como lo dije. Esa idea de esa ilustración está muy, pero muy lejos de la descripción que el Señor mismo hace de sí mismo. Y se compara con una gallina. Imagínese cuánto amor del Señor nuestro que se compara con una gallina. Mire cómo dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Si alguien se está mojando de la lluvia es porque no quiso entrar a las alas del Señor. Si alguien se quiebra la pata es porque se fue, no porque el Señor se la quebró. Así es que esa idea, que nos caiga el 20. Las patas quebradas en una oveja no las produce el Señor, se las produce el mundo, se las causa alejarse de Dios a la oveja.
Las patas quebradas no nos vienen porque Dios, no, nos vienen por el mundo, por la vida, porque así es la vida. Hay dificultades en la vida, pero Dios nos sana. He aquí un ejemplo más. Ya terminé con las ilustraciones, pero he aquí algunas frases que deberíamos analizar mejor. De repente decimos, fulano de tal anda en el mundo disfrutando de los placeres de la vida. Si nos referimos a la promiscuidad sexual, a las drogas, a las parrandas, todas juntas o una sola, si nos referimos a eso, debemos entender que quienes andan en eso, discúlpenme, evidentemente tienen serias carencias emocionales, evidentemente tienen serias carencias sentimentales y tienen serios problemas con su carácter. Pobres. Esa es la razón por la que, a pesar de que todo el mundo sabe los riesgos de una clase de vida así, se arriesgan por la presión de grupo, porque no tienen la solvencia, no tienen el valor, no tienen la dignidad, la personalidad sana como para decirle no a la presión de grupo. O andan en eso por aburrimiento, por evadirse de su insatisfecha vida, o porque buscan suplir sus deficiencias. Por cierto, no lo logran. Aunque aparentan felices, no lo logran. La prueba de ello es todos los montones de casos de gente de la farándula que sabemos el alto precio que han pagado por vivir una vida así en cierta época de sus vidas. Oiga, eso debemos reflexionar muy seriamente cuando decimos esas frases. Fulano de tal anda en el mundo disfrutando los placeres de la vida. No. Fulano de tal anda en lo mismo que andan la mayoría, ahogando sus penas sin lograrlo, porque dijo por ahí una persona que intenté ahogar mis penas, pero mis penas aprendieron a nadar. Ahí anda tratando de ahogar sus penas, pero sus penas aprendieron a nadar, y anda infeliz, vacío, vacía, frustrado, frustrada, amargado, amargada, sufriendo la vida, porque eso no es gozar la vida, eso es sufrir la vida. Otra frase de esas que debemos reflexionar más seriamente. Fulana de tal vive su vida como quiere y es muy feliz andando libremente en todo lo que se le antoja. Una vez más, si nos referimos a una vida sin límites morales, debemos entender que una vida así está muy lejos de ser una vida libre. Perdónenme, eso no es libertad. De hecho, se trata de la más tremenda esclavitud, la esclavitud a las pasiones humanas, la esclavitud a lo que la Biblia llama deleites, que son placeres momentáneos que destruyen al ser humano. Esos son los deleites que la Biblia menciona, placeres momentáneos que destruyen al ser humano. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque la más grande esclavitud que un ser humano puede llegar a tener no es la esclavitud del poderoso, no la esclavitud de los grilletes, no, es la esclavitud de su propia vida sometiéndose, esclavizándose al mal, a la perversión. Volvamos pues a nuestro pasaje, ya entendimos por qué debemos buscar reflexionar en la palabra para que nos caiga el 20, porque sí, hay conceptos equivocados en nuestra mente. Por eso volvamos a nuestro pasaje, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que nos caiga el 20, primera enseñanza. Caminar con Jesús nos queda bien. Porque mi yugo es fácil, nos habla de que caminar con Jesús nos queda bien. Le explico. Hay quienes creen que seguir al Señor es una vida de esclavitud a mandatos y a prohibiciones. Creen que se trata de misticismo, sectarismo, o como dicen algunos, mochez. Y para los que no saben por qué digo moches, acá en México, no sé si en todas partes, se usa la palabra mocho para referirse a alguien que se tiene que apoyar en la religión. Alguien que es santurrón, perdón, un animal traigo aquí. Alguien que es muy santurrón, pero porque no tienen que apoyarse en algo más firme. Y por eso se le dice mocho, porque usa el bastón de la religión. Para entender el error de esta idea, este concepto que tienen algunos sobre la fe, analicemos lo que el Señor dijo. Porque mi yugo es fácil. Primera parte, porque mi yugo es fácil. El yugo es un pedazo de madera que se le ponía a las bestias para ser dirigidas en el trabajo. Este tronco de madera así, se le hacía una oquedad y quedaba en el cuello. Y en vista de que todos los animales son diferentes, todos los bueyes son diferentes, todos los burros son diferentes, no son igualitos. Si no son Playmobil, no son los de Playmobil que todos son igualitos con el mismo molde. Estos son de carne y hueso y resulta que son diferentes. Unos son más gordos, unos son más flacos, unos tienen el cuello más largo, lo que sea. Por causa de eso, los buenos carpinteros hacían yugos fáciles. Se usaba la palabra fácil, que también es la palabra encaja bien. Yugos a la medida, podemos decirle, como de sastrería. Y medían al animal
y luego agarraban el pedazo de madera, le rebajaban el pedazo de madera para que quedara la forma, pero luego le decían al dueño, al que pagó, trae tu animal, y lo llevaba y se lo medían, decía, le falta aquí tantito, espérame tantito, ahorita lo arreglo, y le volvía a cortar un cachito o le limaba un cachito, porque si no eso le causaba daño al animal. Imagínese, le hacía ampollas y le pelaba el pedazo y era peligroso y había que cuidar los animales. Entonces los buenos carpinteros hacían yugos bien hechos. Existe una historia, porque usted sabe, Jesús nuestro Señor era carpintero. De hecho, en uno de los pasajes dice que se le llama el hijo del carpintero, y eso significa el carpintero. Porque decir a alguien hijo de carpintero era decir carpintero, como hijo de hombre era decir un ser humano. Y entonces Jesús era carpintero, y existe una leyenda no bíblica, que dice que Jesús era el mejor carpintero de su pueblo. Y no solo eso, sino que era famoso porque hacía yugos muy buenos. Dice esta leyenda. Incluso dice esta historia, que no está en la Biblia, que en aquella época, igual que en nuestra época, los carpinteros se anunciaban y ponían un letrero allá arriba de su carpintería donde declaraban su especialidad. ¿Cuál era su especialidad? Y esta leyenda dice que en la carpintería de Jesús había una leyenda que decía, o sea, un escrito. En esta leyenda dice que había así un escrito de publicidad en la carpintería del Señor Jesucristo que decía, mis yugos encajan bien. Porque acuérdense, un yugo era, digamos, un pedazo de madera, pero tenía una parte así que encajaba en el cuello. Acá estaban pedazos de la madera, ¿no? Entonces, que decía así en la carpintería del Señor, mis yugos encajan bien. Y esa frase, encajan bien, es precisamente la misma palabra que en el idioma griego se traduce, del idioma griego se traduce a nuestro español fácil. O sea, porque mi yugo es fácil. Capta ahora lo que dijo Jesús ahí fue porque mi yugo encaja bien. Porque yo hago bien los yugos. Porque soy el mejor carpintero. Porque yo los hago de tal manera que le quedan a la medida al que se lo va a poner. ¿No está claro? La gente de la época del Señor estaba sometida a diferentes yugos. Al yugo de la religión, al yugo del legalismo, al yugo del imperio romano, al yugo de la desesperanza, al yugo de la falta de propósito, al yugo de sus propios pecados y su propia culpabilidad. Y el Señor les ofrece otro yugo. El único fácil. El único yugo, es decir, que encajaba bien, que les quedaba bien, que les quedaba a la medida, que no les dañaría, sino al contrario, que les permitiría vivir en felicidad y plenitud. Pero es lo mismo que pasa para nosotros hoy. ¿Cuáles son nuestros yugos el día de hoy? Esos que no encajan bien, esos que nos duelen, esos que nos sacan ampollas, esos que nos hacen daño. ¿Cuáles son nuestros yugos? ¿Quién nos tiene poseídos? ¿Qué es aquello que no podemos dejar de hacer? ¿Qué es aquello que nos somete, nos obliga, nos detiene, nos estanca? Podríamos decir mil cosas, pero pido a Dios que a cada uno de nosotros nos permita identificar ese otro yugo que no nos queda bien, que no va con nosotros, que no nos queda a la medida, que no nos lo hizo un sastre, que nos queda apretado y nos va a salir ampollas o nos queda aguado y nos va a hacer que se mueva tanto que no estamos cómodos. Que lo identifiquemos, porque cualquier cosa que nos daña, querido hermano, cualquier cosa que no nos hace plenos y felices, es un yugo que no nos queda bien. Pero Jesús nos invita a su yugo. Que nos caiga el 20, caminar con Jesús va con nosotros. Nos queda bien, es una vida a la medida. Caminar con Jesús es una vida a la medida. Segunda enseñanza, que nos caiga el 20, la mejor vida, la vida alegre, es caminar con Jesús. A veces hablamos de los que mueren como pasó a mejor vida. Pues usted y yo podemos pasar a mejor vida ahora mismo cuando caminamos con Jesús. Porque con Jesús es pasar a mejor vida. Pero también usamos la palabra la vida alegre para referirnos a una vida perversa de pecado. Pues quiero decirles que caminar con Jesús es la verdadera vida alegre. Y ligera mi carga, dice el texto, y ligera mi carga. A muchas personas, incluso cristianos, esta frase les puede parecer muy religiosa. Y la palabra carga les puede confundir y llegar a la conclusión de que la fe cristiana es una carga. Por eso hay personas que andan proclamando que la vida cristiana es una carga. Pues ¿cómo vamos a convencer a la gente de que entregue su vida a Jesucristo si les decimos que es una carga? Porque hay personas que se manejan de esa manera y si no lo dicen con palabras, lo dicen con hechos, porque parece que ponderan la vida mundana, exaltan la vida mundana y reprochan o calumnian a la vida cristiana como si fuera imposible, como si fuera muy difícil, como si fuera exclusiva de ciertos místicos, de ciertos santos elevados y ciertos, ¿cómo se dice?, iluminados. No, no es así. Uno se pregunta entonces, ¿qué parte de "y yo los haré descansar" no hemos entendido? ¿O qué parte de "y hallaréis descanso para vuestras almas" no hemos podido
aceptar en nuestra cabeza. El Señor mismo hizo referencia a esta tendencia humana de hacer ver la vida con Dios como una carga. El Señor mismo mencionó eso y lo condenó. Hizo una crítica severa a los escribas y fariseos por su religiosidad infructuosa. Leamos Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué le parece? Cargas pesadas. ¿Quién hacía esto? Los religiosos, los legalistas, los idólatras de la ley del primer siglo, de la época del Señor. Su religiosidad era una carga pesada. Pero Jesús condenó eso, porque lo que Él vino a ofrecernos no es esa religiosidad, carga pesada que proclamaban los fariseos. No. Mire, la vida ya tiene demasiadas cargas, porque somos carne, tenemos debilidades, deficiencias, pero la fe no pone más cargas en nosotros. Al contrario, la fe las hace ligeras, las alivia. O sea, la vida ya tiene cargas de por sí, pero Jesús no nos pone más cargas, ni hace que esas cargas sean más pesadas. No, el texto dice que su carga es ligera. ¿Qué quieren que haga yo si eso dijo Él? Veamos lo que dijo Pablo con respecto al peso. Porque Pablo usó la misma palabra, bueno, acá es pesadas, pero Pablo usó la misma raíz de la palabra para hablar de un peso. Y miren de qué peso habló Pablo. Se los leo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué tal? La fe sí pone peso sobre nosotros, pero es un peso de gloria, no peso de cansancio, no peso de fastidio, no peso de amargura, no. La idea tiene que ver con la presencia de Dios, su naturaleza en nosotros, su bendición, su poder transformador y sobre todo la posibilidad de experimentar la eternidad desde ahora. Por eso Pablo habla de lo pasajero, de lo terreno y de lo eterno. Y el peso de gloria es la posibilidad de experimentar la eternidad desde ahora. Y por eternidad, no pensemos en infinitud. Por eternidad, la eternidad no habla de tiempo, de cuánto dura, sino de clase de vida como la de Dios. Usamos la palabra eternidad para referirnos a mucho tiempo. Por eso decimos, hoy te estuve esperando una eternidad. Está mal usado eso, porque si estuviste esperando desesperado, triste, amargado, enojado, no fue una eternidad, no fue un infierno. La idea de eternidad, justamente lo opuesto a eternidad, es infernal. Así que la palabra eternidad significa una vida como la de Dios, una vida plena, feliz, dichosa. Es que cuando alguien esperó una eternidad, qué bendición, esperó bien feliz y bien contento. Y este peso de gloria es eso, la posibilidad de experimentar la eternidad desde ahora, desde ahorita. ¿Se acuerdan cuando Moisés hablaba con Dios en el tabernáculo y cuando salía y el pueblo le echaba un lienzo encima porque les encandilaba? De eso habla este peso de gloria. Con Moisés se mostraba, se notaba porque era un testimonio para el pueblo, pero el día de hoy con nosotros se muestra en vida plena, vida feliz, vida dichosa. Una vida con el yugo fácil y la carga ligera del Señor. La idea tiene que ver, insisto, con esa presencia del Señor en nuestra vida. Así que el peso que pone sobre nosotros su cruz, el peso que pone sobre nosotros su yugo, es peso de eternidad, de bendición, de plenitud. Si alguno de nosotros trae un peso que duele, qué lástima. Debería quitárselo. Pero si alguno de nosotros trae un peso que duele, que causa amargura, que esclaviza, con todo respeto, ese yugo no es del Señor. Ese yugo, ese peso es el yugo del mundo. Es el yugo de la maldad, de la perversión, de la tristeza, de este mundo en que vivimos. Y deberías quitártelo de encima. Despojémonos de eso, porque cualquier cosa que nos daña, que nos hace infelices, amargados, no es el peso del yugo del Señor, no es el peso de gloria del Señor, no, es un yugo del mundo. La invitación a cargar la vida con Él, es decir, a vivirla con Él, para Él, por Él, eso es lo que está implícito aquí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y eso de ligera su carga es una invitación a vivir por Él, para Él. Podemos cargar la vida del mundano, la vida del ateo, la vida del religioso que no ha experimentado conversión. Podemos ser aplastados por la vida sin propósito, porque eso sí es peso, eso sí es carga. Es decisión nuestra si queremos vivir bajo esos pesos. Pero tenemos una opción mejor, la opción de cargar
la vida con el Señor, porque Él dijo, ligera mi carga. ¿Qué significa eso de ligera mi carga? Tiene que ver con vivir con Cristo, lo cual es fácil porque está claramente delineado por Él. Vivir con Cristo es fácil porque está claramente delineado. Él sabe por dónde. Porque mire, los yugos podían ser para un solo animal, pero podían ser también para 2 animales. Es decir, en un tronco más grande se hacía 2 oquedades, una para cada animal. Por eso Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. Esa metáfora la entendieron muy bien aquellos, porque tú no podías unir en un yugo a un buey y a un camello. No podías, porque quedaba chueco el yugo. Ni a un buey y a un burro, eran diferentes. Así es que tenían que ser 2 bueyes y más o menos del mismo tamaño, si no era yugo desigual. Bueno, cuando Jesús habla de llevar su yugo, habla de unirnos con Él en yugo. O sea, cargar junto con Él. O sea, cargar la vida, sí es una carga, pero en el sentido que ya dijimos, no en el sentido del yugo del mundo, sino en el sentido de peso de gloria del Señor en nuestra vida. Y entonces vivir en el peso de gloria, bajo el peso de gloria, vivir bajo la bendición de la eternidad, vivir con Jesús, es vivir fácil porque está claramente delineado por Él, el guía. En aquella época se ponía siempre a un animal entrenado, educado, experto, junto a uno que era novato para que lo enseñara. Usted y yo somos los novatos, por supuesto, y Él es el experto y somos guiados por Él. Vivir con Cristo es sencillo porque estamos diseñados para Él. ¿Se acuerdan que se trata de un yugo que nos queda a la medida? Se trata de una vida que nos va. Es la vida que nos queda. Y vivir con Cristo es tarea ligera porque tenemos quien nos ayude. En los momentos en los que sentimos que ya no podemos más, ahí está Él para ayudarnos. Y habrá momentos en los que incluso tomará el yugo el yugo nuestro, y a nosotros mismos encima, y nos ayudará. Porque estar en el mismo yugo que Jesús, ya le hicimos, es claramente delineado, está diseñado para nosotros, y por si fuera poco, Él nos ayuda. En caso de que estemos débiles y no podamos subir una cuesta, Él es el que tiene la mayor fuerza y nos guía. Cargar la vida, es decir, vivir con Cristo, es el más grande honor que la vida nos puede dar. Y es la única clase de vida que se disfruta de verdad. Así que, hermano mío, eso de su carga es ligera es un mensaje importante que nos debería hacer entender, reflexionar y no estar echándole tierra a la vida cristiana como si fuera lo peor que nos puede haber pasado cuando es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Recuerdan esta historia? Se la saben, la he contado en los devocionales incluso. Un niño pequeño cargaba en los brazos a su hermano enfermo. Y alguien al verle le dijo, ¿cómo le haces para llevar una carga tan pesada? Y él dijo un poco molesto, ¿carga pesada? No, Señor, no es una carga, es mi hermanito. Cualquier carga se hace fácil cuando está basada en el amor. Y caminar con Cristo es la experiencia más plena de amor que puede haber. Así que, hermano mío, no es sabio seguir denigrando la vida cristiana como si fuera algo difícil o aburrido, tedioso, lleno de obligatoriedad o esclavitud, y seguir exaltando la vida mundana como si fuera la gran cosa. ¿Y sabe qué hace pensar esto? Que si alguien habla de la vida cristiana como un peso, como una carga, tal vez no está viviendo la vida cristiana, porque eso no es la vida cristiana. Tal vez está viviendo otra cosa que no es la vida cristiana. Tal vez está viviendo la religiosidad. Tal vez está viendo eso, un legalismo, una costumbre religiosa de sus padres o de sí mismo, o una religión que de joven agarró porque su novio era de la iglesia y se metió, o porque vio muchachos o muchachas y le encantó la idea del ambiente y se metió y ahora ya no puede deshacerse de eso porque es su costumbre y vive una cosa que es carga pesada y le molesta y le amarga y a veces como que hasta sueña con andar de mundano y como que se le antojan las cosas mundanas. Perdón, pero tal vez es porque de ahí es. Porque el que de veras ha sido transformado, el que de veras ha sido regenerado, experimenta la salvación y la vida cristiana como lo que Cristo dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, eso dijo Él. ¿Por qué voy a decirles yo aquí a ustedes que la vida cristiana es lo más difícil del mundo y que se requiere la más grande fuerza de voluntad? Perdón, pero la vida más difícil, lo he dicho muchas veces, la vida más difícil del mundo es la vida sin Cristo. La vida sin Dios, la vida del mundano, la vida del pervertido, la vida del que está lejos de Dios, la vida del ateo, la vida del que tiene religión pero no tiene una relación con Cristo. Esa es la vida más difícil, más terrible, más vacía, más frustrante, más amargada, de más fracaso que existe.
Porque no hay esperanza, no hay quien te dirija, no hay quien te ayude, no hay quien te cargue, no hay quien te guíe y estás anotado para irte al infierno. ¿Qué tiene de fácil eso? Lo digo a menudo esta declaración. En cambio, tengo quien me ayude, tengo quien esté conmigo, tengo quien me bendiga, quien me enseñe, y por si fuera poco, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué tiene de difícil eso? Tiene razón Jesús cuando dijo que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Tiene razón. Y es lo mejor que nos puede haber pasado. Que nos caiga el 20. La vida en Cristo es lo único que realmente puede llamarse vida. Yo sé y he compartido con ustedes que cuando alguien nos pregunta cómo estamos, que no salgamos con nuestro triunfalismo, ese orgullo, que en victoria, hermano, cuando a veces sí tenemos dificultades, a veces sí tenemos enfermedades, a veces sí tenemos carencias, por supuesto. Sin embargo, cuando reflexionemos seriamente sobre ese asunto, ¿cómo estoy? Creo que sí podríamos decir usted y yo finalmente, no tenemos que ocultar que estamos enfermos, no tenemos que ser hipócritas y negar que tenemos problemas y carencias. No, podemos aceptarlo, pero a pesar de eso podemos decir, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga y camino con él. Estoy perfecto porque estoy en sus manos, estoy en su voluntad y su voluntad es perfecta. Su voluntad da gozo, dice un canto que entonamos. Hermanos míos, que nos caiga el 20. La vida en Cristo es lo único que realmente puede llamarse vida. Así que, hermanos, por favor, que nos caiga el 20. Con Cristo, nuestra carga es ligera. No perdamos de vista estas palabras hermosas. Ya no las sabemos de memoria tanto que las he repetido. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay más grande y hermosa invitación que esta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo, Señor, yo estoy así. Y os haré descansar. Amén, Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, lento, Señor, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Que así sea, Padre, Señor mío, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta reflexión en tu palabra. Dios, te pido que mis hermanos y yo podamos entender tu palabra a cabalidad y vivir, Señor, en esta experiencia de vida plena, en este yugo fácil, llevando esta carga ligera que es caminar contigo y el peso de tu gloria en nosotros, plenitud de vida, felicidad. Gracias porque ciertamente a pesar de nuestras dificultades, dolores, tribulaciones, tu presencia, Señor, en nuestra vida hace una gran diferencia. Y permítenos, con nuestro testimonio y con nuestra palabra, compartir con otros esta verdad. Hay gente confundida y cree que la vida del mundo es muy buena y cree que la vida religiosa o la vida de fe no lo es. Ayúdanos con nuestro testimonio, Señor, a dar testimonio a ellos, ser luz a ellos de que están equivocados y que puedan acceder a tu gracia por medio de la fe. Nos ponemos en tus manos para que nos uses y te pido que bendigas a cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Sigue orando, hermano. Y si usted y yo hemos tenido esa idea equivocada, digámosle a Dios, perdóname, pero a partir de ahora lo entiendo perfectamente. Lo mejor que me puede haber pasado es caminar contigo. Señor, recibe nuestra gratitud. Te amamos, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.